Ahora pregunto, ¿será que Satanás no puede meterse en un cristiano evangélico, en un pastor cristiano evangélico? ¿Será que cuando un fulano pastor o un fulano cristiano evangélico cambia la doctrina, no estará el diablo metiendo la mano ahí? Uy, pero ¿cómo va a decir eso usted de un cristiano evangélico? ¿Y cómo Cristo lo dijo de Pedro? Explíquemelo, que cualquier teólogo me lo explique, que cualquier católico me lo explique, que cualquier evangélico me lo explique. Si Cristo lo dijo de Pedro, no lo podrá decir de un pastor mentiroso, falso, que agarra la Biblia y engaña a los tontos a su manera. Claro, claro que sí. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué lo compara con Satanás? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Aquí está el detalle. Cuando la persona cambia la palabra de Dios, es instrumento de Satanás, porque va a ser tropiezo en la fe para el otro, tropiezo en la vida espiritual para el otro, tropiezo para el otro, para que el otro no cumpla la palabra de Dios. Jesús estaba dispuesto a cumplir lo que estaba escrito de él, que tenía que padecer, que lo iban a crucificar, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Eso estaba escrito. Jesús estaba dispuesto a practicarlo, pero Pedro no quería. Y Jesús le dice, aparte de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no me permite vivir la palabra de Dios, porque no me quiere permitir que yo practique lo que está escrito. Ahora la pregunta es, ¿alguna vez ha examinado usted su conciencia sobre ese pecado de no permitir que otros practiquen la palabra de Dios, crean en la palabra de Dios y han enseñado otra cosa distinta a la palabra de Dios? La Biblia dice tal cosa, pero eso a mí no me importa. ¿Ha sido instrumento de Satanás? Eso es un pecado. Y un pecado grave. Pero ya va. Quédese aquí, compadrito, y búsqueme Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5 en adelante. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo en adelante, vamos a encontrar que exactamente lo que hizo Pedro con Cristo lo hacen los falsos profetas, que se llaman los pastores evangélicos. Si no está en la Biblia, no me crean. Van a ver cómo también, aquí Jesús reclama, eres tropiezo. Pablo se va a encontrar con otra persona que es tropiezo para que la gente practique la palabra de Dios. ¿Y cómo lo va a llamar Pablo? Hijo del diablo. ¿De quién aprendió? De Cristo. Exactamente diríamos, todo igual, pero en diferentes tiempos, en diferentes épocas, con diversas personas. Aquí es Cristo y Pedro. Ahora vamos a ver a Pablo con un falso profeta, de esos que abundan en la calle, que fundan su propia iglesia, que predican y dicen que son cristianos evangélicos, que la gente les cree y se va con ellos. Escuche, pongan cuidado. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Qué hacía Pablo? ¿Otra vez? Anunciaba la palabra de Dios. ¿Cuál era el trabajo de los apóstoles? Anunciaban la palabra de Dios. Anunciar la palabra de Dios. Lo más lógico es que si es la palabra de Dios, yo la acepto, yo la practico, yo la predico. Eso es lo normal, no me opongo. Pero ustedes se van a dar cuenta que aquí están los apóstoles haciendo el ejercicio de predicar la palabra de Dios, cosa que debemos hacer los curas, que deben hacer los obispos, que debe hacer cualquier laico, cualquier cristiano. Pero vean ustedes que ya desde el comienzo existían los falsos profetas que se oponían a la palabra de Dios y que Pablo, como Cristo, le va a decir hijos del diablo. Pongan cuidado. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Subrayen, subrayen. Compadrito, ahí están las señoras. Allá tengo un bolsito que dejé allá. Tráigame, ahí está la lupita, tráeme la lupita, creo que está ahí. Porque estoy trabajando sin lupita, no puedo subrayar. ¿Cómo era un qué?
Hallaron a cierto mago, Cierto mago hacía cosas extraordinarias, pero era, falso profeta, hacía milagros, hacía cosas extraordinarias, pero era un falso profeta. Qué raro, ¿no? Que la Biblia dibuje los milagros, las magias, las cosas esas que hacen con un falso profeta que viene haciendo cosas para que la gente le crea, ¿no? ¿La encontró? Ay, aquí está Lupita. Gracias. ¿Otra vez? hallaron a cierto mago falso profeta, Aquí está. Falso profeta. Por un lado encontramos los apóstoles verdaderos profetas, predican la palabra de Dios sin cambiar. Encontramos a un falso profeta, de esos que se llaman cristianos evangélicos, de esos que se llaman pastores, evangelistas, profetas, apóstol, de esos. Y escuche, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿qué deseaba el procónsul? ¿Qué deseaba? Deseaba oír la palabra de Dios. Atención, ¿qué deseaba el procónsul? Oír la palabra de Dios. Y los apóstoles Bernabé y Pablo predicaban la palabra de Dios. El procónsul quería oír la palabra de Dios. Ahora, atención, ¿qué hace este falso profeta? Pongan cuidado. Pero les resistía Le resistía, se les oponía Elimas, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál era el trabajo del falso profeta? Apartar de la fe, ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? apartar de la fe, ¿Cuál es el trabajo de los cristianos evangélicos? apartar de la fe, ¿Cuál es el trabajo de los pastores evangélicos? apartar de la fe, ¿Cuál es el trabajo de los evangelistas, profetas, apóstoles, cristianos evangélicos? apartar de la fe. Apartar de la fe. Usted tenía una fe firme, usted iba a misa, ya lo apartan de la fe, ya no tiene que ir a misa. Usted que se confesaba, ya lo apartan de la fe, ya no se confiesa. Usted creía que Cristo estaba en la hostia y recibía el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, ya lo apartaron de la fe. Usted creía que el Papa era el vicario de Cristo, ahora ya lo apartaron de la fe. Todo trabajo de los protestantes, el único trabajo de los protestantes es apartar la gente de la fe. Los protestantes no llevan a la gente a vivir mejor la fe. Lo llevan a destruir la fe, a apartar a la gente de lo que cree. Ese es el trabajo de los protestantes. Y por eso hay tantas sectas. Y por eso cada uno tiene sus propias mentiras. Las mentiras de los testigos de Jehová no son las mismas mentiras de los pentecostales. Las mentiras de los pentecostales no son las mismas mentiras de los pentecostales unidos. Las mentiras de los pentecostales unidos no son las mismas mentiras de los adventistas. Las mentiras de los adventistas no son las mismas mentiras de los retornos de Cristo. Las mentiras de los retornos de Cristo no son las mismas mentiras de los evangélicos. Las mentiras de los evangélicos no son, y pare de contar. Cada uno tiene su propia mentira porque la idea es apartar a la gente de la fe. Por un lado, los apóstoles están predicando la palabra de Cristo con fidelidad para que la gente crea. Y por otro lado vamos a encontrar, según la Biblia, falsos profetas que quieren apartar a la gente de la fe. Ustedes verán que los protestantes no tienen fe, no tienen doctrina. Que alguien me diga cuál es la doctrina de los protestantes, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacen los protestantes? Por eso se llama protestantes, protestar. Los protestantes dicen, a ver, ¿qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que hay que confesarse con un hombre. Protesto. No hay que confesarse con un hombre.
¿Qué cree la Iglesia Católica? La Iglesia Católica cree que Cristo está en la hostia, al comer la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Protesto! Ese no es el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es un mero símbolo. Dense en cuenta que no tienen doctrina, lo que hacen es protestar. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? El Papa es el vicario de Cristo. ¡Protesto! El Papa es el anticristo. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre la Virgen María? María es virgen. ¡Protesto! María es una prostituta, una cualquiera. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre los niños? Hay que bautizar a los niños. ¡Protesto! A los niños no hay que bautizarlos. ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que Cristo fundó una sola iglesia. ¡Protesto! Cristo tiene muchas iglesias o Cristo no fundó ninguna iglesia. Los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes miran la doctrina de la iglesia y protestan para apartar a la gente de Dios, para apartar a la gente de la fe, porque ellos no hacen lo que Dios manda, sino lo que a ellos les viene en gana. Aquí encontramos entonces a este falso profeta, retrato de los protestantes en la Biblia, que aparta a la gente de la fe. ¿Otra vez? El mago, pues, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahora, cuando Pablo ve que hay alguien que es profeta, solo que es un falso, que sí es profeta, pero es falso. ¿Qué dice Pablo? Eso es lo mismo, démoslo tranquilo, es un profeta. Es un profeta. No, es un falso profeta. Y no es lo mismo un falso profeta que un profeta. Profetas eran los apóstoles. Esto es un falso profeta. ¿Y qué hizo Pablo? Hay que tener tolerancia, hay que tener caridad. A fin y a cabo, él es profeta y nosotros también somos profetas. Que sea falso profeta es lo mismo que un verdadero profeta. De todas maneras va hablando de Dios. ¿Así hizo Pablo? No, vean qué hizo Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Lleno del Espíritu Santo, de modo que aquí no hay pecado, de modo que aquí no es obra humana, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. los falsos profetas vienen llenos de todo engaño, puras mentiras, puras mentiras. Y el trabajo mío ha sido quitarle la máscara para que ustedes vean la mentira de los protestantes. De mentira, engaño y maldad. Hijo del diablo. Bárbaro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Porque no piensa como Dios, sino como los hombres. Ahora aquí Pablo le dice, hijo del diablo. ¿Y por qué es hijo del diablo? Enemigo de toda justicia. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Es hijo del diablo. Porque así como Pedro estaba trastornando los caminos del Señor. Señor, eso no puede suceder. Eso que está escrito no puede suceder. Tiene que hacer las cosas distintas. Así estaba este falso profeta trastornando los caminos del Señor, apartando al procónsul de la fe. No quería que escucharan a Pablo y al otro, no me acuerdo quién era. Y entonces venían trastornando el camino del Señor. Ese es el retrato vivo de los protestantes. Y los católicos ignorantes dicen, es que hay que ser tolerantes con ellos y hay que dejar que digan lo que quieran y me tengo que quedar callado. No me tengo que quedar callado. Porque precisamente uno de los pecados que está cometiendo la iglesia hoy día es dejarse llevar por dos cosas. El relativismo. Eso es relativo. Depende cómo usted tome las cosas. No hay que tomarse las cosas tan a pecho. No hay que ser tan exagerado. No hay que ser tan fundamentalista. No hay que ser tan no sé qué. No hay que ser tan que más. Eso no. Primero, el relativismo. No importa mucho, todo igual. Ser evangélico, ser testigo, ser pentecostal, ser católico, eso es lo mismo. Ese es el primer pecado, el relativismo.
Y el segundo pecado de la iglesia, pero claro, ¿por qué es pecado? O tentación, mejor. Tentación en que muchas veces la iglesia cae, es el primero el relativismo y segundo la indiferencia, indiferentismo. Indiferente. A mí me da igual que venga un pastor protestante a predicarle a mi familia, eso me da igual. Que venga un pastor protestante a hacer culto en mi casa, me da igual. Indiferente, no me importa. Los curas, ven que los protestantes están atacando y llevándose a la gente. Indiferente, no me importa. ¿Han visto algún cura preocupado porque se están yendo evangélicos? ¿Ha visto algún obispo preocupado porque los miembros se van por los evangélicos? Bueno, sí los hay, unos poquitos. Pero indiferente son las dos tentaciones en que la iglesia está cayendo hoy día. La indiferencia, indiferentismo. Y el relativismo. Así de sencillo. Pero aquí Pablo, no, Cristo no. ¿Se acuerda que decía Cristo? ¿Qué es indiferentismo o relativismo? Todo lo contrario a lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? O frío o caliente. A los tibios los vomito. ¿Qué es indiferentismo y qué es relativismo? Tibio. Ni frío ni caliente. ¿Cuántos obispos hay así? Tibios de eso que Cristo vomita de su boca. ¿Cuántos curas hay así? Tibios que Cristo vomita de su boca. ¿Cuántos católicos hay así tibios que Cristo vomita de su boca? O frío o caliente, punto. O conmigo o contra mí, punto. No hay medias tintas. Pero el mundo de hoy nos está engañando. Entonces Pablo va ahora a castigar Dios, por medio de Pablo, a ese protestante, a ese falso profeta. Pongan cuidado. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Cambiar la doctrina. No permitir que otro practique la Biblia. Apartarlo de la fe. La mano del Señor caerá sobre esa persona. No quiero estar en el lugar de los protestantes el día en que se muera. No quiero estar en su lugar. Y serás ciego. Y esas personas falsos profetas que cambian la doctrina, que no dejan que escuchen la palabra, que aparta a la gente de la fe. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es su castigo? Otra vez, compadrito. Y serás ciego. Ese es el castigo. Y no significa ciego solamente de los ojos. Ese no es castigo. Será ciego significa que aunque usted le muestre con capítulo y versículo, como lo hace el Padre Toro, con capítulo y versículo, y ellos mismos lo lean de su propia Biblia, Reina Valera, quedarán ciegos, no podrán ver su error, no podrán ver el abismo que les espera, no podrán ver el castigo de Dios que les espera, quedarán ciegos, andarán tranquilos como si nada, y le dirán a la gente, tan ciego que le dirá a la gente, vente conmigo y serás salvo. Tan ciego, que no son capaces de darse cuenta que ellos acaban de fundar la iglesia. Tiene 10 años, tiene 20 años, tiene 100 años, tiene 200 años, tiene 500 años. Tan ciegos que no se dan cuenta que Cristo vino hace 2000 años y que la iglesia fue fundada hace 2000 años y que la iglesia de ellos no es la de Cristo porque tiene 500 años. Tan ciegos que no se dan cuenta que la iglesia verdadera hizo la Biblia y que no fueron ellos, que fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. Pero están tan ciegos, que no son capaces de darse cuenta que si la iglesia católica hizo la Biblia, es la iglesia de Cristo. Tan ciegos, que no se dan cuenta que la iglesia católica tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, de los apóstoles. Tan ciegos, que no se dan cuenta que los primeros templos cristianos que tienen más de 1000 años, lo tiene la iglesia católica y que ellos no tienen ni un templo cristiano. Tan ciegos, que usted les puede predicar. ¿Algunos de ustedes han intentado hablar con un evangélico? ¿Se dan cuenta que son tan ciegos que a pesar de que usted les muestre que es negro y la Biblia dice es negro, pero si el pastor le dijo que eso era blanco, ellos se aferran y dicen aquí es blanco? Tan ciegos que son capaces de decir que 2 más 2 son 5. Cuando todo el mundo sabe que 2 más 2 son 4.
Se vuelven ciegos, ese es el castigo. No son capaces de ver lo que les espera, el abismo que les espera, el final que les espera, y no son capaces de ver con claridad las cosas. De ahí es donde está el trabajo de nosotros, tratar de ver si podemos hacerles quitar las escamas que le cayeron a Pablo cuando se convirtió camino a Damasco. Porque Pablo también pertenecía a otra religión y estaba ciego. Pero Dios le permitió que se le cayeran las escamas cuando le predicaron.